Todos. Soy su compañera Lisaba Gallardo García y vamos a hablar hoy sobre facoemulsificación y sobre diferentes técnicas de facoemulsificación. De tutor está la doctora Esmeralda Guzmán, el jefe de enseñanza está el doctor Guillermo Ábalos, el asesor el doctor Oscar y yo, Lisaba Gallardo. También tengo que aceptar que la doctora Jessica y la doctora Andrea Parra me ayudaron mucho con esta presentación. Bueno, para iniciar, estos son los pasos que vamos a seguir en una cirugía de catarata, en una cirugía de facoemulsificación. Iniciamos con incisiones, capsulorhexis, la hidrodisección, hidrodelaminación, la rotación del lente, el IA, la implantación del lente e hidratación de las heridas. Bueno, principalmente vamos a iniciar con nuestro paciente teniendo un tipo de anestesia. Ya hemos hablado de eso, puede ser local o general. Principalmente esto lo vamos a dejar hacia nuestro anestesiólogo, como comentó el doctor. Podemos tener diferentes tipos de bloqueos y pues en dado caso algún tipo de sedación o anestesia general que se pueda realizar. Muy bien. Vamos a iniciar con la preparación de nuestro paciente. Vamos a marcar el ojo que vamos a operar. Vamos a dilatar la pupila, obviamente, previa asepsia, antisepsia, colocación de campos quirúrgicos y colocación de blefarostato. Muy bien, vamos a iniciar primero con nuestras incisiones. Tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de incisiones. Hay incisiones esclerales, incisiones limbares y incisiones en córnea clara. Nosotros principalmente hacemos incisiones en córnea clara. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil de cicatrizar, no hay tanto riesgo de sangrado ni tanto riesgo de infección y también hay una menor interferencia con el iris. ¿Ok? También se pueden realizar este tipo de incisiones de forma temporal, superotemporal o superonasal. Es importante saber que el tamaño va a variar y usualmente es de 2.3 a 3 milímetros. Es importante saber que la realización de una incisión de una manera incorrecta puede llegar a causar muchos más problemas por astigmatismo y por inestabilidad de la incisión, incluso algún tipo de infección, ¿no? Como ya comentamos previamente. Los conceptos clave para una muy buena incisión es que se tiene que hacer en un limbo quirúrgico, es en una zona que abarca entre 1.2 milímetros entre la esclera y la córnea y crear en esta incisión un fenómeno de barrera y también que sea la incisión en una forma de válvula o bisagra. Es decir, que sea un poquito perpendicular y que sea la incisión autosellable. Bueno, esta imagen me gustó mucho porque muestra cómo se debe de realizar una buena incisión y una mala incisión. En esta imagen, en donde dice la letra A de buena incisión, es pues obviamente una incisión en córnea clara. Entre más lejano al eje visual, muchísimo menos astigmatismo vamos a tener y un mejor sellamiento de la herida. Abajo vemos cómo puede llegar a ser una incisión que es mala. Recordar también que entre más chica sea la incisión, tiene un mayor aumento de astigmatismo y entre más grande sea la incisión, también menor, o sea, reduces menos el astigmatismo. Es muy importante tener en cuenta que tenemos diferentes instrumentos para la realización de nuestras incisiones, que son instrumentos de fijación e instrumentos de corte. En esta imagen vemos un anillo que es el anillo de Thornton, que nos ayuda mucho para la fijación del globo ocular. Y abajo vemos unas pinzas, pueden ser pinzas colibrí, pinzas Barraquer, para ayudar a estabilizar muchísimo más el globo ocular. Es importante que no lleguemos a usar ningún tipo de ISO, como el doctor nos ha comentado previamente. Importante también, el anillo de fijación tiene una medida de 13 a 16 milímetros de longitud, que es el white to white más o menos que tiene el ojo entonces. Muy bien, tenemos diferentes tipos de cuchillete que tienen diferentes tipos de material, que puede ser de metal, de zafiro o también puede ser de diamante. Utilizamos unos para la paracentesis y otro para la incisión principal. Usualmente para la paracentesis nosotros utilizamos un cuchillete de 15 grados, ¿ok?
Y el cuchillete para la incisión principal, el ancho de la hoja va de 2.2, perdón, hasta 3 milímetros más o menos. Tiene una angulación, como vemos en esta imagen, como de 45 grados, que es el doble bisel, que tiene pues el doble filo, ¿no? Para poder entrar a cámara anterior. Esta es una imagen de uno de diamante también, para que lo vean. Iniciamos primero nosotros con la incisión accesoria. Esta usualmente es una incisión en un solo plano, es perpendicular. Usualmente lo hacemos en meridiano de las 3, de las 2 y de la 1. Esta es una imagen de un OCT de cómo se ve que tenemos la incisión en un solo plano. También es importante recalcar que en cada paso de la vacuoemulsificación vamos a tener complicaciones, pero va a haber una clase para eso, entonces solamente voy a hablar de lo normal, ¿no? Bien, posterior vamos a aplicar azul de tripán al 0.1%. Este se inyecta en la incisión accesoria. Se inyectan de 0.1 a 2 milímetros, una cánula de 27 sobre la cápsula anterior. Son 30 segundos lo que aplicamos el azul. Posterior vamos a hacer un lavado con solución salina. Después aplicamos viscoelástico de tipo cohesivo para ya iniciar nuestra incisión principal. Ok, la incisión principal que realizamos es tunelizada. Es usualmente de 2.2 a 3 milímetros de ancho, lo que tiene que medir esta incisión. Nos va a dar mucha estabilización en el globo. Podemos tener este tipo de incisión que puede ser biplanar o puede ser hasta triplanar, multiplanares o incisión en ear clear. Es importante saber que si la incisión es en más de un paso, esta debe ser perpendicular hacia la córnea y hacia la esclera. Aquí yo puse un video que está un poquito largo, o sea, nada más voy a poner un poquito de cómo son las incisiones que tenemos que realizar. Aquí es CataractCoach.com. We're looking at 12 consecutive incisions. And there's the cómo le están utilizando con el anillo de Thornton y cómo entran para realizar la It's a pretty good tunnel length. I like the y architecture cómo of nos that. puede ayudar a Very dar reasonable. That's más great. estabilidad, ¿no? Number 2. Look again. So now sitting temporally. And then starting there, right at that gray line, good tunnel length. Hace una tunelización, eso es súper importante. Nice. Baja más o menos como 2 milímetros Tunnel length. Nice architecture. y Number sale. 3. Bueno, voy a continuar CataractCoach.com. porque está un poco largo We're esto. looking at 12. Muy bien. Ahora sigue el paso de la capsulorhexis circular continua. Usualmente la capsulorhexis la llamaban que venía del griego desgarro, que también viene que es un desgarro circular continuo. Es importante saber que este tipo de desgarro es dirigido y continuo en toda la cápsula anterior del cristalino y tiene que ser sin un punto más débil que el otro en su circunferencia. Por eso son las 3 Cs. Las ventajas de realizar una capsulorhexis es que nos va a ayudar a mantener el saco capsular íntegro. También permite al cirujano en que pueda elegir una amplia gama pues, de todas las técnicas que existen de vacuoemulsificación. Nos ayuda para la resistencia de los desgarros radiales de la cápsula, estabiliza muchísimo más el núcleo del cristalino, transfiere las fuerzas ápticas, ayuda a estabilizar y a centrar el implante de lente. Tenemos 2 diferentes técnicas para realizar la capsulorhexis. Puede ser para cortar o para rasgar. En la técnica de cortar vas a ir perforando la cápsula cerca del centro y en el rasgado o de colgajo, que también puede ser por arrancamiento, que es la que usualmente hacemos, se empuja el instrumento empleado para formar un colgajo triangular. En este tipo de procedimiento utilizamos el cititomo y las sutratas. Y creo que no se ve. Ya. Bueno, vamos a iniciar con la capsulorhexis paso a paso. Usualmente hacemos una punción en el centro de la cápsula. Es en esta imagen, como podemos ver con el cititomo. Posterior, haces un desgarro lineal hacia la periferia. Subes un poquito más el cisti para poder crear lo que viene siendo el colgajo. Posterior, vas a tomar el colgajo
del área más proximal que encuentres en esta toma, pues ya usas las pinzas Lautrata para poder estar tomando muchísimo más fácil el flap. ¿Ok? Posterior a eso, siempre tienes que estarlo tomando del sitio más proximal al desgarro, porque si no, pues, se te puede llegar a correr. Retomas el colgajo cada más o menos de 3 a 4 horas aproximadamente. Siempre es con las manecillas al reloj. También eso depende de cada cirujano, de cómo le gusta hacerlo. Y es importante saber que estos movimientos tienen que ser en pivote, ¿ok? Para que no se nos pueda ir la rexis. En pivote, es decir, que la punta va de un lado y la base de las pinzas va hacia el otro lado. Hay una tendencia del colgajo a la periferia por 3 tipos de fuerza, que es por fuerza anterograda, que es convexidad anterior del cristalino, por fuerza anterior, que es por presión vítrea positiva, y por fuerza radial, que es por la inserción de cómo están las ónulas. Aquí puse un video muy interesante de dónde tú no tienes que soltar tu flap porque se te puede llegar a correr y dónde son las zonas seguras en donde puedes tomarlo y estarlo pues retomando sin ningún tipo de problema, ¿no? CataractCoach.com, capsule rhexis danger zones. These are the areas where you should be extra cautious. June. Bueno, aquí inicia el cirujano con las tratas. Obviamente, pues ya es un cirujano que ya tiene mucha experiencia, sin ningún tipo de problema. Comienza a hacer su rexis, tal cual dijimos, primero haciendo una punción en la parte central. Importante saber que la capsulorhexis tiene que ser de 5 a 5.5 milímetros. Y ahí es, bueno, esta parte como pues, saca todo el flap. Ok, esta parte es importante. En la parte que está en verde son las áreas seguras para poder retomar el flap las veces que sean necesarias. Y en las partes rojas, como ergonómicamente, o sea, no se te puede desviar, creas más vectores, entonces pues por eso no es viable pues soltar el flap ahí. También es muy difícil poderlo agarrar, entonces se complica todo. Bueno, posterior vamos a hablar sobre el procedimiento de la hidrodisección. Aquí es importante saber que este procedimiento se separa la corteza de la cápsula posterior. Este procedimiento nos va a facilitar para la rotación del núcleo durante toda la facoemulsificación. Nos va a hidratar la corteza periférica, facilitando la aspiración tras la extracción del núcleo. ¿Ok? Esta parte es súper, súper importante. Hay muchos casos en los que esto no es viable. Uno de ellos yo vi que eran las cataratas polares posteriores. Ok. La técnica de este tipo de procedimiento es, se utiliza una cánula en la cual vamos a meter solución salina balanceada. Más o menos se inyectan de 3 milímetros aproximadamente bajo la cápsula anterior. Normalmente vamos a hacerlo de forma radiada de 1 o a 3 meridianos. Posteriormente vas a ejercer una presión sobre el núcleo, como aquí dice, se extrae el líquido posterior y se va a evitar la presión del líquido que pueda llegar a romper la cápsula posterior. ¿Ok? Eso es súper, súper importante. La irrigación la vas a continuar con muchísimo cuidado y precaución hasta que el cirujano ve cómo se empieza a ver como una onda de líquido moviéndose bajo del núcleo a través del reflejo rojo. Esto se le llama el signo de la ola. ¿Ok? Esta es una tablita muy importante de cómo realizamos los signos de la hidrodisección eficaz, que es una oleada entre la cápsula posterior y la corteza posterior, el desplazamiento del núcleo hacia la cámara anterior, del bloqueo capsular transitorio, las prominencias del borde de la rexis, aparición de las hendiduras radiales del epinúcleo, la salida de la solución salina balanceada atrapado en el saco capsular por la rexis, que esto nos puede llegar a generar pues una RCP, ¿no? Posterior, hacer la hidrodisección, sigue la hidrodelaminación, que es el procedimiento en la separación del núcleo del epinúcleo, en el cual también vamos a inyectar solución salina penetrando en el epinúcleo hasta encontrar una resistencia
y que se llegue a aparecer lo que viene siendo aquí el anillo dorado para poder hacer una rotación. Es importante saber que este tipo de golden ring lo vamos a encontrar en cataratas que no sean tan luminescentes, pero es una parte muy, muy importante de la fotoemulsificación. Aquí puse un video en el cual vamos a poder observar tanto la hidrodisección como la hidrodelaminación y cómo se ve el anillo dorado. Primero, obviamente, vamos a sacar el viscoelástico, ¿no? Inyectas la solución en el meridiano de las 3, posterior también tocas ligeramente hacia el centro y ahí ya se ve cómo se delimita el anillo dorado, ¿no? Bueno, esto es un video de la rotación del núcleo. Parece que este es por femto, perdón, pero bueno, es el videito que vi, que nos va a ayudar mucho. Es importante que la rotación del núcleo pues se hace con la cánula. Es importante que no facoemulsifiquemos si el núcleo no se ha rotado, ¿sale? Tiene que rotar libremente en el saco. Y así es como vemos que el núcleo está roto. Bueno, vamos a las técnicas de facoemulsificación. Me fui por las principales, porque son muchísimas. Bueno, hay diferentes tipos de procedimientos para poder romper el cristalino en 2 o más fragmentos. Tenemos dos técnicas, que es de fractura o cracking y la técnica de chop. En una de estas técnicas, los fragmentos del centro se llegan a ir hacia la periferia, la cual es la de fractura o cracking, que utiliza la punta del faco de forma activa, lo cual esta libera energía, ¿ok? La de chop es en contrario, el núcleo se va hacia el centro con ayuda de nuestro chopper, que es nuestro principal instrumento que nos va a ayudar. Y en este tipo de fractura, la punta del faco es de manera pasiva, o sea, no libera energía. Esto es mecánico. Tenemos un tipo de técnica, el más común es el dividir y conquistar. Este se utiliza más en cataratas duras, también es muy fácil para principiantes. En este consiste en esculpir el núcleo en forma de cruz, lo que permite una fractura en 4 cuadrantes. Esta es útil pues también en todos los grados de catarata y los parámetros que vamos a utilizar de ultrasonido es continuo y alto. Es importante ver la tasa de aspiración y de vacío. Para la formación del surco va a ser alta, ¿ok? Es importante eso. Acá también puse una imagen un poquito de los parámetros que vamos a estar utilizando en este tipo de procedimiento de FAP. Este es un video en el cual vamos a ver cómo se realiza este tipo de procedimiento. All right, pretty efficient. And coming in now with the big- Usualmente entramos y de periferia a periferia se va a crear un surco central hasta que podamos ver el reflejo rojo. O sea, es un surco un poquito profundo. Posterior, ahí se está creando el surco. Posterior, vamos a rotarlo con ayuda del chopper a 90 grados y vamos a crear otro surco, creando como una cruz, ¿no? Después se va a obtener, se van a obtener los 4 cuadrantes que después serán facoemulsificados. Aquí es como pues lo vamos a ir rotando y cómo se está creando pues en forma de cruz. Before actually doing the crack, there's the first crack, both of it again. Second crack, now look how the eye stays in primary. So the eye is not moving around, eye staying right in primary. That's fantastic. That's really good job. Now switching to a higher vacuum level to get that first quadrant out of the back. All right, pretty efficient. Vamos a hablar ahora sobre la técnica de FacoChop. Es importante saber que esta técnica fue presentada en 1993 por Nagara. Esta técnica es un manipulador del FacoChop en el cual vamos a dividir el núcleo. Las ventajas de este tipo de procedimiento es que se utiliza muy poca energía de ultrasonido, se facoemulsifica, no hay surcos y hay una disminución del tiempo de la facoemulsificación. Como comenté previamente, esta viene, o sea,
ayuda más con fuerza mecánica del chopper que no utiliza pues el ultrasonido, ¿no? Muy bien. La clasificación, el doctor Chang propone clasificar de acuerdo a dos métodos de chopping, que es el método horizontal, que es el que conocemos usualmente, y el phaco-chop vertical. También tenemos otro tipo de técnica que es el stop and chop, en el cual hace como una mezcla de la técnica del divide y vencerás combinado con chopeo. ¿Ok? Y pues bueno, como comenté previamente, el horizontal y el vertical. Hay unas variantes de la técnica horizontal, que es la nucleofractura de pop and chop, y el safe chop, que lo describió Bejarano. El stop and chop fue por Paul Koch, y el pre-chop por Akaushi. Es importante aquí que las pinzas de Akaushi de corte dividen el núcleo en dos sin usar el phaco, como es en esta imagen. Bueno, vamos a hablar sobre el mecanismo del phaco-chop. Para eso es importante pues saber la anatomía del cristalino, cómo están puestas las fibras, las lamelas y cómo se genera la fractura pues en ellas, cómo puede llegar a ser más fácil por la estructura como está creado el cristalino. Vamos a tener nuestra fuerza mecánica, que lo vamos a hacer con el chopper, y la fuerza va a ser centrípeta, como comentamos, todo va a ser de el núcleo hacia el centro, ¿sale? Eso es súper importante. Aquí puse una tablita que pone las diferencias entre la técnica del divide y vencerás y del phaco-chop, que la técnica del divide y vencerás crea una energía utilizada que es ultrasónica, y el phaco-chop mecánica, como comenté previamente, el principio de la divide y vencerás va a ser un vector centrífugo, y en el phaco-chop es centrípeto. Aquí tenemos el tipo de ventajas y desventajas en el phaco-chop. Las ventajas es que vamos a tener una reducción de energía y del tiempo de ultrasonido con disminución del estrés y de la zónula y del saco capsular. Las desventajas es que pues es un periodo de aprendizaje muchísimo más largo. Es importante saber que pues nuestro aparato tiene que ser eficaz, y como el doctor lo ha comentado previamente, pues tenemos que saber de fluídica, ¿no? Ok, aquí es importante conocer los tipos de chopper para saber cuál técnica pues, vamos a utilizar, ¿no? Y qué chopper vas a utilizar. Es importante saber que los choppers constan de un mango similar en todos y una porción distal en un extremo angulado inferior a 90 grados y mide entre 1 a 2 milímetros de longitud, siendo la última porción la que varía según la técnica, como en este caso. Este es un chopper de Nagahara, en el cual vamos a ver que esto que es como en forma de oliva es para proteger la cápsula posterior, y esto tiene como pues filo, ¿no? Eso es importante saber, y esta es la que más se utiliza pues en el chopper horizontal. Tenemos diferentes choppers para el chopper vertical. Este va a ser la diferencia con la punta. Como aquí vemos, estos tipos de choppers son muchísimo más afilados, ¿no? La punta es mucho más afilada y muchísimo más larga. En la imagen que tenemos ahí del 7.1, ese es el chopper de Nichamin, que tiene todo, pues el extremo tiene todo filo. El 7.2 es el Karate Chopper, y el 7.3 es un chopper vertical de Russell. Los chopper híbridos, estos tienen las dos tipos de acciones, o sea, acción vertical y acción horizontal. Tenemos el chopper de Chang y el de Seibel. El que más se utiliza es el de Seibel. Eso es importante que sepamos. Ok, la técnica que se realiza en phaco-chop se va a dividir el núcleo en fragmentos, cada vez muchísimo más pequeños. Se llevan los fragmentos fuera del saco al plano del iris, o sea, hacia el centro. Se emulsifican los fragmentos mediante ultrasonido en medio del espacio supracapsular. Es importante saber pues, los objetivos dinámicos del phaco-chop, que nos va a ayudar. Ese es un cuadro que puse. Voy a moverla acá para poner un video. ¿Ok? Bueno, principalmente tenemos que saber que esta imagen nos está mostrando el phaco-chop horizontal, de cómo vamos a poner el chopper en el ecuador. Sobre todo va a ser en arriba de la capsulorhexis anterior, abajito, perdón, y posterior, ahí está la punta del phaco,
que vas a mover el chopper junto con la punta del faco de manera horizontal, pero después vas a dejar que se separen para que pueda crear la fractura. Ahorita voy a poner un video. And we don't get this here. Bueno, aquí es la cápsula Rexis Think of what going inside the eye. de cómo iniciamos. Here, heating up from that lead material, and looks like it would avert propagate. It's a very dense fibrous mucus, so it's vertically 90 degrees. Very nicely done. Good separation. Didn't fully propagate. It's a very dense fibrous mucus, so it's vertically 90 degrees. And the chop gets it down more, but horizontal chop getting around the lead equator there. That's good. And notice how they're still kind of connected. Es importante saber que también en este tipo de técnica, la altura de la botella no tiene que ser demasiado elevada. El vacío sí tiene que ser elevado para que tengamos una mejor flowability. El flujo tiene que ser elevado también y el modo pues va a ser en ráfaga para que podamos utilizar el ultrasonido menos posible en este tipo de técnica. Muy bien, estos son los puntos clave para el éxito del Faco Chop horizontal. Que esté bien ocluida la punta del faco para poder alcanzar un buen vacío. El paso que realizamos con el pedal tiene que ser en posición 3 y en modo ráfagas. Es importante mantener el vacío mientras hacemos el chopping, siendo fundamental para ello la posición 2 del pedal, y mantener el chopper en el plano horizontal profundo sin elevar el chopper por miedo pues a llevarnos la cápsula posterior, recordando que pues la punta que tiene el chopper es Roma y no nos va a llegar a causar pues ningún tipo de RCP, pues en ese caso, ¿verdad? Si no lo haces tan fuerte. Las complicaciones es no conseguir partir el núcleo en dos en el primer chop que tú realizas, poder romper la zónula con el chopper y poder rasgar la rexis. El Faco Chop vertical es lo mismo, pero pues es como movimientos verticales. Como comenté previamente, este tipo de chopper tiene una punta como muy afilada. Aquí lo importante es poder empalmar la punta del faco en lo más profundo posible del núcleo. Entonces lo vamos a empalmar y al mismo tiempo vas a poner tu chopper más o menos como a 1 milímetro aproximadamente y vas a hacer como el chopper hacia abajo y la pieza de mano se va como hacia arriba, la cual nos va a ayudar a facilitar el cristalino. Bueno, yo así más o menos lo entendí. No sé si quiera decirme algo. Bueno, es importante saber, como comenté previamente, que el chopper va a tener su punta afilada de 1 a 1.75. Esto nos vamos a basar dependiendo qué tipo de catarata estamos haciendo. Se va a trabajar usualmente de 3 a 4 milímetros centrales y pues lo más importante es empalar la punta del faco pues en lo más profundo posible. Bueno, este es un video de cómo podemos ver el Faco Chop vertical. Aquí se ve el chopper, cómo se ve el tipo de punta. Cómo vamos a estar moviendo, o sea, con ayuda del chopper vamos a estarlo moviendo. Bueno, vamos a continuar. Los puntos claves para el éxito del Faco Chop vertical van a ser, pues, utilizar vacíos altos para que sujeten muy bien el núcleo, empalar la punta, como comentamos previamente, y las complicaciones, pues, son las mismas que eran descritas en el Faco Chop vertical. Estas son las diferencias que tenemos en el Faco Chop horizontal y en el Faco Chop vertical. La acción mecánica que vamos a tener en el Faco Chop horizontal es la compresión corte, en el chop vertical pues es como movimiento de cizallamiento. Los tipos de chopper que vienen diferentes y la dependencia vacío. La posición inicial del chopper en el chop horizontal va a ser de manera periférica, en el chopper vertical es de manera central y la visualización del chopper no va a ser visible en la periferia con el Faco Chop horizontal
Y en el Photoshop vertical sí lo vamos a llegar a ver. También es importante saber que pues el Photoshop vertical también lo vamos a utilizar más en cataratas muchísimo más duras. Bueno, aquí vamos a hablar sobre qué tipo de técnicas vas a usar en casos especiales. En el Photoshop horizontal es cuando lo vamos a utilizar cuando la cámara anterior es muy profunda, alteración de zónulas, cataratas blandas, miopes altos, pacientes vitrectomizados. En el Photoshop vertical es de mala dilatación pupilar, mala visibilidad o en cataratas brunescentes. Pero bueno, como me ha comentado la doctora Esmeralda, pues no todo es como una receta de cocina, tú tienes que individualizar a cada paciente y ver cómo es cada tipo de catarata y ver cuál es el tipo de técnica que te conviene más, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sobre el Stop and Chop. Esta es una técnica híbrida que como comenté previamente, es una combinación del Photoshop con el Divide y Vencerás. Las ventajas del Stop and Chop que tenemos es que va a tener un mayor espacio para manipular fragmentos y pues es una buena técnica para la transición del Photoshop. So maybe the system Bueno, now looks really aquí good. es importante. Ocular little scope, maybe the system looks really good. And a reasonable pattern. Usualmente lo que se hace en este tipo de procedimiento es la formación de un surco central. Con ayuda del chopper se comienza a rotar el núcleo y continúa profundizándose pues en el surco central o medial, creando pues este tipo como de fragmentos pequeños para poder irlos facoemulsificando. Perdón, esta era la que no era. Posterior a realizar nuestra facoemulsificación, nos vamos ahora al procedimiento de la IA, de la irrigación-aspiración, que ahora pues se acopla hacia la pieza de mano, que solamente vamos a tener dos posiciones, que es la irrigación y el control de la bomba. Es importante que este tipo de procedimiento pues nos va a ayudar pues para podernos comer los restos corticales y los fragmentos de la corteza. Todo esto va a depender del tipo de bomba que tengamos. Primero el tipo de bomba de vacío, hay que modificar el vacío principalmente y posterior se modifica el flujo. En la bomba de flujo peristáltica hay que modificar primero el flujo y después el vacío. Aquí están los parámetros que se pueden llegar a utilizar. Este es un video de cómo vamos a comenzar utilizando la IA. Como siempre, casi todo vas a limpiar, o sea, de la periferia hacia el centro. Eso es súper, súper importante. Siempre va a ser de la periferia hacia el centro. Bueno, posterior va a ser la implantación del lente intraocular. Es importante saber que la implantación del lente intraocular, para eso tienes que utilizar viscoelástico. En este caso, pues va a ser cohesivo. Hay que ver bien cómo están las ápticas y la óptica de tu lente intraocular para poder aplicarlo, ¿no? Si está en una forma de una S, así no va a ser, es una forma incorrecta, está al revés, tu lente intraocular, o si es en una forma de una S invertida, es como realmente se va a aplicar el lente intraocular. ¿Ok? Aquí es una imagen de cómo aplicamos el lente intraocular. Y este es uno de los últimos pasos posterior a la aplicación del lente intraocular, es la aspiración del viscoelástico. Ahorita vamos a ver cómo se inyecta aquí el lente primero. Ahí estamos viendo cómo se está aspirando.
Muy bien. Posterior a eso, vamos a hacer una hidratación de las heridas. Como habíamos comentado, cómo tiene que ser la incisión principal, pues esto nos va a ayudar mucho para la hidratación estromal, en el cual vamos a inyectar solución salina con una cánula sobre el borde del estroma para poder cerrar. Eso es importante para que sea una incisión autosellante, ¿no? Y eso es todo, doc. No sé si quiere agregar algo. Creo que no se ha escuchado por el aire, ¿no?